Hola amigos, ¿cómo están? Estoy de verdad muy contento de darle la bienvenida el día de hoy a un gran amigo y además un gran invitado a Líderes Transformando Historias, presentado por Mundo Ejecutivo y WeWow. El día de hoy tenemos en el estudio al señor Humberto Herrera. Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, George. Muy emocionado de compartir contigo, con tu audiencia, la audiencia de Mundo Ejecutivo, y pues vamos a divertirnos. Hombre, qué cosa. Fíjense que Humberto, no sé, amigas y amigos, estoy seguro que muchísimos de ustedes lo conocen, lo ha seguido en sus redes y a través de diferentes capítulos y episodios en su vida. Humberto ha desarrollado todo un concepto de marca personal y de branding para diferentes ejecutivos. También Humberto tiene una empresa, Blackwell, que se encarga de temas, desde luego, de manejo de crisis, temas reputacionales, pero este camino ha sido un camino interesante, mi querido Humberto, ¿no? El camino del emprendedor, el camino del que tiene una idea para escaparse o alejarse del 97%, como tú mencionas reiteradamente en tus intervenciones. Me imagino que ha de haber estado lleno de diferentes bumps, ¿no? De momentos muy altos, muy luminosos, de momentos donde dices, ¿sabes qué? No sé ni qué estoy haciendo en este rollo. Yo creo que me voy a dedicar a otra cosa. Y de pronto de algunos encuentros maravillosos con tu vocación y con tu propósito. Y es de eso de lo que queremos hablar, ¿no? Eh, Me decías hace rato algo que me pareció muy interesante platicar sobre ello y para que le compartamos a nuestros amigos que nos siguen en el mundo ejecutivo. eh, Tú hablabas de este concepto de quitarse del camino y eso es algo que me gustó muchísimo. ¿A qué te refieres con para crecer tu empresa hay que quitarse del camino? A mí me encanta leer y hace tiempo leí la biografía de David Ogilvy, que es el creador de lo que hoy conocemos como la industria de la publicidad. Ujú. Una persona brillante, y leyendo sobre él, hay una parte en el libro en donde él dice que uno de sus más grandes talentos, si no es que el más grande talento que tiene o que tuvo, fue tolerar la genialidad. Ujú. Y entonces yo estaba en la noche leyendo esto y me quedo así como, qué extraño concepto, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, suena como frase de Instagram chorera. Y entonces me pongo a leer más y es súper interesante y dice, las cosas, los objetos, servicios e ideas más importantes que se han creado en la historia de la humanidad fueron creadas por personas geniales, hombres y mujeres. Claro, Todas estas personas geniales necesitan una forma y una estructura de pensar que es anormal. claro. Y dice, las empresas buscan tener esta gente genial, pero que al mismo tiempo se comporte de una manera normal. Dentro de las políticas, dentro de los procesos y que siga el librito. Exacto. Y él dice, mi, mi secreto del éxito fue tolerar la genialidad, tolerar estas personas que tienen una forma de interactuar muy complicada, por no decirlo de una manera un poco menos diplomática. Ujú. Entonces, cuando yo empiezo a leer sobre esta teoría, es un momento donde empiezo a entender, decir, o sea, esto, ¿cuáles son las rutas a las que debe de llevar esto? Es uno, crear un ambiente en donde puedas tolerar gente que tenga estas diferencias de interactuar, pero segundo, es la, es la evidente verdad de que hay gente muchísimo más inteligente y mucho más capaz que yo para hacer las cosas que yo he tratado de hacer o que quiero hacer. Totalmente. Y fíjate, hay un libro de Liz Weissman que se llama Multipliers, Ujú. hablando justamente de este tema, y dice que cuando tú te quieres erguir en ese líder que domina la conversación, que tiene todas las respuestas, que soluciona todos los problemas, en lugar de volverte alguien que acrecenta el talento, dice, sin intención, acabas haciendo enanos en las organizaciones, ¿no? Tú en tus conferencias has comentado de Alejandro Ramírez, Sí, él es alguien 100% como tú dices. el último que habla. Sí, él se calla la boca y él dejaba en su momento, nos llevaba a un retiro y estábamos todo el equipo directivo y nos dejaba hablar todo el día y al final, en una labor de 15 minutos, decía, me parece que lo que me quieren decir que hagamos es esto. Y sacaba con un enunciado. Es a eso a lo que te Sí, sí, refieres, sí, sí, ¿no? sí, Es totalmente. callarte la boca, Sí, es dejar que el talento hable. Pero ¿por qué la palabra tolerar, Humberto? ¿Te ha tocado eso en tu rol como director general de sí, Blackwell? totalmente, porque, a ver, todos los que hemos emprendido o somos ejecutivos de una organización, todos queremos ser importantes, ¿no? Ujú. El gran, gran y majestuoso libro de Cómo ganar amigos e influir Influir sobre en las las personas. personas. Dale Carnegie te dice, todos los seres humanos queremos ser importantes. Entonces, sí, claro que queremos ser eso. Entonces, cuando estás en una organización y llega alguien que te confronta,
pues la reacción automática es como, no, Defenderte. ofenderte. Es no, yo soy el que sé. Yo soy el que fundé, yo soy el que no sé qué, yo soy el que creé, yo soy... Y es como, esa mentalidad no termina creando equipos de alto desempeño. Tú eres el experto en esos temas, pero desde mis vivencias, creo que algo de lo que yo he hecho que, o sea, si te puedo decir, posiblemente el máximo acierto en lo que respecta a mi empresa es quitarme el camino y traer gente mucho más inteligente que yo. Y yo me hago una pregunta en las entrevistas de trabajo. ¿Esta persona me puede quitar mi chamba? Si la respuesta es sí, entonces sí, sí la contratas. Sí, fíjate, esto que menciona Humberto, amigas y amigos, tiene que ver con un tema de diversidad e inclusión, inclusive. Sí. ¿No? No todo es diversidad a nivel étnico, a nivel género, a nivel edad. También hay diversidad de pensamiento. Y el estar en un entorno en el que permitas que la gente pueda acceder inclusive a una posición como la tuya, Sí. implica estar dispuesto a dejar que hablen y que opinen, ¿no? No es lo mismo invitarla a la fiesta a sacarla a bailar, dicen por ahí, ¿no? No es lo mismo estar en la junta a que puedas liderar una reunión, ¿no? Totalmente. Oye, ¿fue antes diferente? O sea, en algún momento Claro. en tu empresa tú sí eras el que daba la última palabra y el que aprobaba todo. Sí, ¿Qué te totalmente. hizo, además del libro que nos mencionas, hubo algún fracaso, hubo alguna ruptura, hubo alguna cosa que te hiciera cambiar el paradigma? Fracasos muchos, pero en esos fracasos no terminé entendiendo qué era lo que había causado el problema, sino fue el leer sobre grandes personajes. O sea, por ejemplo, uno de los hombres que más riqueza económica ha acumulado en toda la historia de la humanidad, John D. Rockefeller, incuestionable, un titán. O sea, el libro más famoso de John D. Rockefeller se llama Titan, ¿no? Y leyendo de John D. empecé a entender unas cosas que para mí fueron sorprendentes, que es, él era una persona que siempre buscó tener socios, escuchar visiones discordantes, a pesar de que era alguien súper agresivo, que buscaba siempre destruir a sus competidores y comérselos, y controlar la política y controlar a los presidentes. Una persona obsesiva beyond. Por el poder y el control. Sí, pero ya que tenía el control, Soltaba. no lo utilizaba. Hay una frase que me fascina de Robert Greene, 48 Laws of Power, que dice, ¿qué es lo mejor que puedes hacer con el poder? No utilizarlo. Claro, porque eso te posiciona todavía más. Exactamente. Porque tener una facultad de aplastar a alguien, si en lugar de eso cedes para que ese poder se use por alguien más, sí. ante los ojos de ellos y de otros, te Sí. acaba posicionando más, ¿no? Sí. Y entonces, hablando de fracasos, nosotros, mi hermano me invitó a asociarme con él hace muchos años, y nosotros fuimos una de las primeras agencias de marketing online en Latinoamérica. Una experiencia súper divertida, hasta que eventualmente un cliente me llama, y aquí hay una lección muy interesante, me llama y me dice, Humberto, tengo un problema, me están atacando en los medios, necesito que me ayudes a armar una estrategia de comunicación y no sé qué. Y yo estaba muy montado, yo había vivido en Estados Unidos, estaba muy montado en este tema de Silicon Valley, la tecnología, etcétera. Y yo le dije, no, nosotros no hacemos eso es vieja escuela, no nos interesa. Y entonces el cliente, son de esos momentos en la vida que sabes dónde estabas parado, qué traías puesto, etcétera, como las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Y entonces me mete una regañiza por teléfono y me dice, Humberto, yo sé que quieres salir adelante. En esa época orgullosamente manejaba un Tsuru 98 con 300,000 kilómetros, que no era mío, era prestado. Y entonces este cliente, que básicamente me terminó mentoreando, me dice, tú vas a salir adelante cuando resuelvas los problemas de tus clientes, no cuando les vendas lo que les quieres vender. Y me grita, resuélvelo, me dice una grosería, y me cuelga. Y entonces yo me quedé así de, primero, la inseguridad, ¿no? De yo que no sé qué. Y luego fue así como de, igual tiene razón. Tiene toda la razón. Sí. Entonces, eso eventualmente nos terminó metiendo en la industria del crisis management al punto que dejamos la tecnología y todas esas cosas. Que además, una lección también importante, aprender sobre lo que Warren Buffett habla muchísimo de las barreras de entrada. Claro. El mundo del marketing online estaba sin barreras. No tiene barreras. Cualquiera hace marketing online. No cualquiera gestiona una crisis. Exactamente. Oye, fíjate, esto que acabas de decir, yo lo repito muchísimo en mi equipo de trabajo, al cliente se le vende lo que quiere y luego lo que necesita, ¿no? Yo se los digo hasta el cansancio. Pero es que él necesita, sí, eso necesita, pero primero lo que él quiere, ¿no? Sí. Oye, me gusta muchísimo esto de cómo llegaste por casualidad en un sendero
de un crash con un cliente, con una crisis con un cliente, a Sí. gestionar crisis, Sí, ¿no? sí. A mí en lo personal me has ayudado a gestionar alguna vez alguna crisis brutal. Ujú. Por ahí de repente todos los que estamos expuestos al tema público, Sí. de repente puedes tener algunos haters, de repente te puede llegar a venir una crisis por un problema real Ujú. o por un tema reputacional, ¿no? Y yo creo que las crisis, y esto tú eres el experto en crisis y me gustaría que nos platicaras un poco de Blackwell, y ahorita al final quiero hablar de las conferencias y de tu rol como alguien, una figura pública, pero qué emocionante y al mismo tiempo qué estresante gestionar crisis de otros, ¿no? Sí. Cuando te cambias a este mundo de tema reputacional y gestión de crisis, me imagino que en ese primer momento has de haber dicho, bueno, ¿cómo empiezo a entender este negocio? ¿Qué hiciste para entender ese negocio? ¿Cómo Eh, transformaste tu rol de marketing digital a un gestor de crisis? ¿Qué hiciste? ¿Estudiaste algo? ¿Te fuiste? ¿Certificaste? ¿Entrenaste? ¿Buscaste expertos? Porque hay 4 o 5 agencias muy grandes de este tema en el mundo, ¿no? Exactamente. Yo, si me preguntaras qué haría hoy, hubiera hecho un camino mucho más institucional de leer, educarme, tal vez hacer un curso en Estados Unidos, etcétera. La verdad es que aprendimos prueba y error. Sí, sí. Y he aprendido que el manejo de crisis reputacionales, corporativas, personales, etcétera, es un tema de, sí tiene mucho sentido común, que como sabemos es muy escaso, es muy inusual, y muchísimo de inteligencia emocional. En realidad es un conjunto de herramientas de estrategia emocional, Ujú. de inteligencia emocional. Y les comparto a la audiencia las grandes reglas que hemos desarrollado nosotros, que hemos aprendido y que siempre implementamos es, la primera regla es, por default, no hagas nada. De acuerdo, eso me dijiste, the Es toughest thing to do is do nothing, ¿no? exactamente, es súper difícil. O sea, olvídate en nuestros negocios, en nuestras relaciones personales, familiares, románticas, amistades, etcétera, es alguien te hace algo y tú quieres regresarla. Claro. Me dijo que no sé qué, entonces ahora yo voy a decirle, yo le voy a enseñar. Las cárceles están llenas de gente que quería tener la razón. Ujú, ujú. Entonces, el punto es, no hay que tener la razón, hay que buscar ganar. Son dos mentalidades totalmente diferentes. Sí, y a veces perdiendo ganas. 100%, 100%, 100%. Entonces, la primera regla es esta, es por default no reacciones. Muchas veces vas a tener que hacer algo al respecto, pero respira, tranquilo, vamos a entender Frío, qué pasa. Sí, frío. o sea, del 100% de las crisis que hemos visto en los últimos 12 años, y nos ha tocado ver todo, o sea, desde la trave del metro que se cayó hasta problemas de empresas químicas, todo lo que te puedes imaginar. Em, el 80% de esas crisis, sin duda, se agravaron estrepitosamente Por una mala gestión emocional. porque el líder tuvo una mala gestión emocional de la circunstancia. Yo tengo que salir y decir que no sé qué. Es como, espérate, brother. ¿No? No. De entrada, aquí hay un elemento muy interesante. Tendemos a pensar que somos más importantes de lo que realmente somos. O sea, eres el CEO de una gran empresa de petróleo, ¿no? Fuera de tu industria, nadie sabe quién eres. Y no le importas. Y no le Ni importas. tu crisis ni tú. Pero es que yo tengo que salir a decir que no sé qué, que el universo y la salvación del mundo son las energías. Es como, nobody cares. Así, o no, O no. o no, O no, o no no. salgas, ¿no? Sí. Entonces, esa es la parte más difícil de nuestro trabajo. Oye, ¿no el te hacerlos vuelves medio entender. psicólogo de estos cuates? 100%. O sea, yo creo que una muy buena parte de tu chamba, y yo me acuerdo, es terapear al líder para decirle, tranquilo, Sí. a ver, vámonos suave, Sí, ¿no? y eso, el 80% de eso es escuchar. Ujú. Que como líderes de organizaciones y colaboradores de organizaciones, esa es una herramienta tan poderosa que es un cliché que la gran mayoría no utiliza y que podemos utilizar. Ujú. Es escucha lo que te quieren decir. Ujú. Estamos listos, escuchamos para responder, Ujú. no para escuchar realmente qué está pasando, no para entender. Para quedar bien con la respuesta, digamos. Exactamente. Oye, Humberto, yo he escuchado cuando de repente hay una crisis fuerte, una crisis, un terremoto, cuando hay una caída en la bolsa brutal de las acciones de una compañía, que se dice mucho que debe de haber un vocero o debe de haber un alguien completamente frío y neutral para dar un posicionamiento. Pero ese posicionamiento casi siempre es muy parco, es muy cuidado, justo para esto que tú dices, ¿no? Ujú. Para no caer en un lugar en donde te puedas
escalar en ese conflicto o ponerte en un lugar más peligroso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo primero que debería de hacer alguno de nuestros amigos del mundo ejecutivo que te ven si de repente les viene una crisis de lo que sea, una crisis reputacional, una crisis financiera, una crisis donde van a tener que decir algo? Ujú. O sea, independientemente de buscar a un experto como tú, lo primero es calmarse. O sea, Sí. danos el ABC. El O sea, ABC. ¿cuál sería el ABC? El Ya A. traigo la bronca, ¿qué hago? No reacciones. Respira, junta al equipo de gente si tienes la capacidad de contratar una agencia de manejo de crisis, hazlo. Si no tienes la capacidad o no quieres, que también se vale, junta a gente seria que respetes y es una palabra demasiado sobreutilizada, pero haz un war room para poder analizar la situación. El segundo es, hay que entender el señalamiento o la acusación, ¿no? Ujú. Oye, es que una falta técnica de esta empresa de ingeniería causó que la traba del metro se cayera. Ok, entonces vamos a entender cuál es el señalamiento de la acusación. El tercer elemento. El tercer elemento es siempre habla en positivo. Siempre habla en positivo. Oye, pero es que, ¿dónde estabas? Llegaste tarde y fuiste con tus amigos y estabas... Y aquí entra una gran herramienta que se llaman las frases de transición. ¿Qué son las frases de transición? Es una especie de judo en el vocabulario, donde tomas la energía y en vez de luchar contra ella, la conduces. Ejemplo. Ejemplo, a mí la que más me gusta es de lo que yo te puedo hablar. Entonces, oye, pero es que ustedes por lo que coparticiparon en un tema de que la tecnología hizo que se cayeran los servidores de no sé... Mira, de lo que yo te puedo hablar es que nosotros somos una empresa que llevamos más de 20 años invirtiendo en alta tecnología, tenemos tantas patentes, tenemos no sé qué, y la gente siempre te va a tratar de regresar a ese lugar en donde estás en desventaja. Y tú, y esto nos lleva al cuarto elemento, solamente contesta las preguntas que te hubiera gustado que te hicieran, no las que te hicieron. Importantísimo. Esta es de las más complejas de procesar mentalmente. ¿Tú estuviste presente en la escena, sí o no? Y es como, mira, de lo que yo te puedo hablar es que en la organización llevamos tantos años y es más, tenemos una política de inclusión, de talento extraordinario y de inversión en talento. Déjame te cuento una historia. Y te fuiste. Quinto elemento, storytelling. Y estoy hablando con uno de los más grandes storytellers que conocí en mi vida. Pero el quinto elemento es el storytelling. Entonces, si tú te metes en una guerra de facts, vas a perder. Claro. Querido Jorge, déjame te cuento la historia de una mujer que se llama María Laura. María Laura es una mujer que ella tenía muchas ganas de salir adelante, pero ella estaba en una industria, en este caso era abogada, una industria como tú, que fuiste abogado. Así es. Una industria muy machista. Entonces ella se fue preparando y etcétera. Entonces metes el storytelling y jalas la conversación a otro lado. Hay muchos ejemplos que los invito a ver. Un gran ejemplo son las entrevistas al expresidente Salinas. Hay muchas en internet, en YouTube, particularmente las que le hace Jorge Ramos. Es una maestría. Véanlas. O sea, véanlas, porque ahí está la expresión de todas estas reglas. Hay una justamente en ese video cuando le dice, pero usted mató a Colosio, el tipo se sale diciendo, era un gran amigo, lo quiero, lo adoro, exacto, hizo grandes cosas y habló de 3 proyectos. Sí. Y se salió. Hagamos hincapié en esto mismo que estás diciendo. No dijo sí, no dijo no. ¿Por qué, amigas y amigos? Si tú dices no, ya creaste la noticia. Si dices sí, ya lo afirmaste y te metiste en un problema. Exactamente. Entonces, qué interesante. No te metas en el tema complicado. Es muy difícil porque los seres humanos, por nuestro instinto de supervivencia, somos seres reactivos. Y tú lo ves en los animales. Tú le tratas de quitar las croquetas a un perro, ya sabes qué va a pasar. Te va a morder. Te va a morder. Los seres humanos tenemos ese instinto también. Entonces, mucha de la gente más brillante que existe es la gente que aprende a mesurar esos instintos. También se enojan, también quieren venganza, también quieren denunciar, también quieren violencia física, pero no reaccionan. Y me regreso a la frase que decía hace rato. Las cárceles están llenas de personas que querían tener la razón. Hay veces que es mejor tener paz que tener la razón, ¿no, Humberto? Totalmente. Hay un caso que nosotros no llevamos, pero que lo conocemos, de un personaje que fue hasta muy mediático. Iba en su coche, se le cierra una persona y entonces empiezan a hacer de palabras, se bajan. Este amigo ni siquiera sabía pelear. Bueno, dije amigo, este personaje ni siquiera sabía pelear.
le soltó un muy buen golpe en la mandíbula a la otra persona. La otra persona se tropieza para atrás, se cae, se pega en la cabeza y se muere. Más de 10 años en prisión. Cárcel. Sí, sí, un caso supersonado en medios. Fíjense qué interesante, amigos. Vean cómo se ha transformado Humberto a nivel profesional de una manera espectacular, de ser alguien de digital marketing, ahora desde luego en el manejo de crisis y hoy un gran storyteller también, alguien que a nivel de conferencias, yo que estoy metido en ese mundo, nos encontramos muy seguido en diferentes foros. Acabamos de estar en Guadalajara, en un foro espectacular, la verdad muy padre, muy divertido, lleno de energía. Sí. Humberto, ¿por qué no estar en el 97%? ¿Por qué le hablas tanto a este sector, a las mujeres y a estas personas que buscan posicionarse como una marca personal sólida? ¿Y qué es lo que encuentran de valor los clientes que contratan a Humberto Herrera para sus equipos de trabajo? Hay algo que la gente no entiende, que es la importancia de no ser un commodity. Ujú. Y alguien que lo dice maravilloso es Peter Thiel, ¿no? Uno de los cofundadores de Facebook y uno de los hombres más ricos del mundo, una persona extremadamente agresiva, by the way, pero muy inteligente. Y yo era una persona común y corriente, 100%, soy una persona común y corriente, pero no sabía diferenciarme. Yo busqué durante muchos años tener un trabajo en alguna empresa top en México. Yo hice entrevistas en todas, Pepsi, Coca, Bimbo, Cemex, todas. Nadie me dio una sola oferta laboral. Hasta que después de muchos intentos, no me dieron la oferta, pero la reclutadora me dijo, Humberto, los especialistas en recursos humanos nunca le decimos a los candidatos que no elegimos por qué no los elegimos. Pero a ti sí te voy a decir, eres un candidato plano. Entonces yo me quedé así como, ¿qué significa eso? ¿No? Es como, sí estoy muy flaco, pero plano de qué, ¿cómo? ¿No? Y me dijo, no, es que si tú pones tu currículum en una mesa con el de todos los que han aplicado, Es uno más. eres uno más, son iguales. Todos tienen una carrera, todos, ¿qué te puedo decir a ti? Pero todas estas mentiras o choros que ponemos en los currículums. Buenísimo para trabajo en equipo. Sí. Igual que Este, todos. Honesto, honrado, ético. Igual que todos. Igual que todos. Todas estas cosas, ¿no? Entonces, me dijo, ¿quieres tener un gran puesto en una organización? Tienes que diferenciarte, tienes que encontrar una manera de alejarte de los demás. Y unos días después estoy escuchando una conferencia del creador del desarrollo personal, Jim Rohn, que fue el mentor de Tony Robbins. Y hay una parte en la entrevista padrísima en donde alguien en la audiencia le dice, Jim, quiero ser millonario. ¿Qué es lo más importante que tengo que entender? Y él no titubea, así. Le contesta inmediatamente, le dice, aléjate el 97%. Entonces yo iba caminando escuchando el audio y me quedé así como, ¡oh! Me quedé parado. Y fue así como, ok. Y dice, no vayas a donde van, no comas lo que comen, no leas lo que leen, no hables como hablan, no, nada, no hagas lo que hacen. Esa es la ruta más fácil para hacerte millonario. Y en ese momento fue así como de, ¡oh! Voilà. Voilà, ahí está. Entonces, si algo le podemos compartir a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando es el poder de diferenciarnos. ¿Cómo podemos diferenciarnos? De muchas maneras. De entrada, tenemos que entender quién es nuestro cliente. La mayor parte de los emprendedores, speakers, etcétera, no saben quién es su cliente. O le hablan a todo mundo a ver quién les interesa, ¿no? Exactamente. ¿Quieres ver un negocio que va a fracasar? Pregúntale al emprendedor o a la emprendedora quién es su cliente. Y si te dice todos, perdón, ni Coca-Cola es para todos, ni el agua es para todos. Mi papá no tomó agua 35 años de su vida, tomaba solo Coca-Cola. Entonces, no hay productos para todos, no hay servicios para todos. Entonces, tienes que entender a tu cliente y entender qué problema tiene. Entonces, nos regresamos a lo que decías de dale lo que quiere y luego lo que necesita. Luego lo que necesita. Fíjate, yo digo en materia de capital humano que el mercado laboral es mercado y que se rige por las leyes del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Y yo les decía mucho a los candidatos, colócate donde haya mucha demanda y muy poca oferta, que casi la única oferta seas tú. Y esta parte de alejarte del 97% que Humberto comenta en las conferencias hace que todos aquellos que están siguiendo a la borregada y haciendo lo que todo mundo hace, se empiecen a cuestionar y digan, diablos, tengo que hacer algo, no nada más para llamar la atención, para sacar mi autenticidad. Totalmente, lo cual nos lleva a este gran tema. Sí. El propósito y tu esencia. Exactamente. Yo creo que este gran tema del propósito, de la esencia, vamos a, si nos lo permites, en nuestro siguiente episodio con nuestro querido amigo Sergio Nava, que se va
congratular de tenerte hablando de tu propósito y de tu esencia. Y si nos permites adentrarnos en la profundidad de tu historia de vida, Humberto, ¿Sí? y que nos platiques cuál es ese propósito, por qué te levantas en la mañana para salir a dar conferencias y a dar entrevistas y a reclutar gente y a transformar historias. Aquí invitamos a gente que transforma historias y yo estoy 100% convencido que tú eres alguien que ha transformado muchas historias de la gente que has entrenado, a la gente a la que le has hablado, a la gente, a las empresas a las que has ayudado, pero creo que la encomienda más dura es la transformación personal. Gracias, George. ¿No? Y yo te admiro muchísimo, te quiero mucho, de verdad, muchas Mutuo. gracias por estar acá en Mundo Ejecutivo. Gracias. Vamos a la segunda parte de la entrevista. La próxima semana no se lo pueden perder, seguro se quedaron picadísimos como estoy yo y ya me muero de ganas de oírlo. Así que no se pierdan la segunda parte de la entrevista de Líderes Transformando Historias la próxima semana con Sergio Nava, acá en Mundo Ejecutivo. Muchísimas gracias, Humberto. ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias, George. Instagram, @Humberto Herrera Oficial. Yo contesto los DMs, mando un DM y feliz de que platiquemos. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias.